enfrentamos en mi familia embargos, problemas con los bancos. Enfrenté esa situación 2 veces. La primera vez a los 11 años y la segunda ya siendo adulto, Cuando nos conocimos, ¿cuántas propiedades tenías? solo una. ¿Y ahora cuántos tienes? 4. Gonzalo, cuando todo el mundo en la pandemia estaba lleno de pánico, vio la oportunidad, dijo, en vez de estar corriendo, mire los intereses, la situación, todo el mundo está asustado de la oportunidad de comprar. Y ahorita están hablando de que viene la recesión, y es otra razón para hacer histeria. Y aquí este podcast te puede ayudar a ver cómo ver ahora las oportunidades para comprar cuando todo el mundo, muchas personas están corriendo esperando que se acabe el mundo, que empiece la recesión. Gonzalo, cuando entró a la mentoría, tenía un apartamento que lo veía como un problema y ahora tiene 4, y ese apartamento que veía como un problema es su mejor inversión productiva en este momento. Lo único que cambió fue un pensamiento. Realmente sus recursos fueron los mismos, su pensamiento fue diferente. Y además, algo que él hizo que me parece novedoso en este podcast es cómo él está dolarizando su talento y ha encontrado la forma de salir legalmente de Colombia para trabajar en Estados Unidos con unas oportunidades increíbles. Nos cuenta esto, qué va a hacer, cómo hizo ese cambio y cómo tú puedes hacer. Está espectacular. Para invertir mejor, estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Devis. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos, gracias por invitarme. Bueno, gracias por estar aquí. Cuéntame, ¿cómo estabas tú cuando comenzaste la mentoría financieramente? Mira, pues yo la verdad, yo era empleado, trabajo en el sector de tecnología, tengo un empleo bastante estable y sin embargo no lograba encontrar propiedades que se ajustaran a mi presupuesto. Yo soñaba con vivir cerca del lugar donde trabajo y yo hice mi propia investigación y cuando echaba a mi manera los números, porque realmente tampoco sabía cómo analizar una propiedad, me encontraba que tenía que ganarme el doble y yo tenía un buen salario. Decía, ¿cómo es posible que con mi propio salario y no pueda acceder a una propiedad? Y adicionalmente yo venía de manejar unos traumas por el tema de que desde muy pequeño enfrentamos en mi familia embargos, problemas con los bancos. Enfrenté esa situación 2 veces, la primera vez a los 11 años y la segunda ya siendo adulto, y yo quedé con la cabeza muy rayada, que a mí me tocó a los 11 años estar en mi casa y ver que llega un juez, un secuestre, 4 policías a romperte la casa para sacarte los muebles. Yo le tenía pavor a esa situación. Entonces yo no me quería endeudar, yo quería hacerlo a mi manera, con mi salario, pero quería hacerlo rápido y yo me daba cuenta que había algo que yo no estaba realmente entendiendo. Entonces yo tuve la fortuna de que al haber enfrentado esa situación, como que dije, oiga, hay algo que no hicimos bien, toca entrar a revisar qué es lo que está pasando. Y al principio yo lo intenté por mi propia cuenta, pero yo no estaba llegando, estaba en un callejón y persiguiendo mi propia cola, y fue cuando me reconocí, no sé. Fue que dije, bueno, voy a buscar un mentor, alguien que me enseñe lo que yo no sé. Ese es un infierno, porque es pensar que estoy ganando bien, que quiero hacerlo mejor y que quiero progresar y no veo salida. Eso es increíble. Y ahí volvemos a ese principio que es indispensable, que es el primer paso. Reconozco que no sé, reconozco que no puedo solo. Oye, pero ¿por qué a la gente nos cuesta tanto reconocer que no sabemos manejar el dinero? ¿Cierto? Que nadie nos ha enseñado, y decir, no, es que yo sí lo manejo porque yo no tengo deudas, ¿cierto? Esa situación yo la enfrenté, por ejemplo, con mi mamá. Mi mamá es una persona que sabe ahorrar muchísimo. Ella siempre tuvo negocios y ella sabía ahorrar, pero cada vez que invertía, la plata se perdía, porque entendía la parte del ahorro, pero no entendía la parte de la inversión. Y Exactamente. uno, y uno generalmente, Carlos, cree que la educación es importante, que esto, comprar una casa, eso cualquiera lo está haciendo. Sí, cualquiera lo está haciendo de cualquier manera. Exacto. Y fíjate que, y ahorita vamos a los detalles, que no es tan complicado. Realmente es más complicado no saber. Sí, es que realmente uno cuando se busca uno un coach o un experto, ¿qué es lo que uno está comprando? Lo que está comprando es paz mental y tiempo, hacerlo más rápido, hacerlo más fácil, que sea una experiencia positiva y placentera, no a lo maldita sea, para después estar uno lamentando la decisión de haberse metido en una propiedad, que ese tipo de errores también los cometí. Exactamente. Bueno, ¿y cómo compraste la primera propiedad? En la medida en que yo iba avanzando en la mentoría, los sábados muy juicioso, salía yo a buscar propiedades a la antigua. O sea, nos caminábamos un barrio y duramos en ese proceso en la zona que nos llamaba la atención, duramos como 3, 4 meses hasta que en un momento mi mamá, que es mi socia, ella encontró
una propiedad que era interesante y a mí me parecía que ese negocio no se iba a dar por la zona. Es una zona bastante valorizada aquí en Bogotá. Y resultó que la persona que estaba ahí era un arquitecto que había construido el edificio, se había quedado con ese apartamento y estaba en una situación económica tremenda. El apartamento estaba embargado. Todavía no estaba en la etapa de remate. Y usamos todas las estrategias que tú nos enseñaste y empezamos a negociar el precio. Al principio fue muy difícil que él nos confesara cuál era la verdadera situación del apartamento y la verdadera razón por la que lo estaba vendiendo. Pero en la medida en que fuimos generando confianza y que fuimos avanzando en el proceso de negociación, llegó un momento en que era evidente que él ya nos tenía que contar qué era lo que estaba pasando. Y desde ahí pues ya al final logramos negociar este apartamento con un descuento del 25%. Wow. Sí, bueno. Increíble. Sí. Y ese lo hipotecaron. Ya habíamos tenido otro apartamento que ese sí lo hicimos a lo maldita sea, que fue mi dolor de cabeza durante muchos años. Fue la segunda vez que yo enfrenté el trauma de frentear un banco y ese apartamento era también para mí un problema y gracias a la mentoría aprendí cómo sacarle punta al lápiz, como se dice coloquialmente, por medio de Airbnb. Y ese otro apartamento que ya lo teníamos, pero que nos trajo, o sea, yo envejecí salvando ese apartamento, se nos volvió la propiedad en la que nos apalancamos para comprar las demás. Y además generaba un ingreso a través de Airbnb. O sea que convertiste un problema en una oportunidad. El gran chicharrón. Porque lo único que faltaba era cambiar un qué. Un pensamiento. Exactamente, ¿sí o no? Sí. ¿Y qué fue lo que cambiaste con respecto a esa propiedad? Lo primero fue vencer los miedos y una forma de vencer los miedos es educándote, es empezando a entender las otras posibilidades porque yo personalmente yo no consideraba la renta a corto plazo como una opción en esa zona y yo estaba equivocado. Resulta que hay muy pocas propiedades en esa zona para rentas de corto plazo y hay una gran cantidad de personas interesadas en quedarse ahí. Entonces fue tomar empezar a darse cuenta, porque pues en tu equipo hay mentores expertos en el tema de inversión de corto plazo y ellos pues le van orientando, entonces ya es más fácil tomar las decisiones, ya decir, bueno, sí lo voy a amoblar, sí le voy a hacer este cambio al apartamento, sí voy a hacer estas cositas y no solamente eso, al mismo tiempo, mientras lo estás poniendo a producir, también te estás apalancando en ese apartamento para comprar las siguientes propiedades. Entonces, redefiniste el negocio de largo plazo a corto plazo y utilizaste ese dinero para comprar la próxima propiedad ya sabiendo lo que ibas a hacer. Claro, porque es que mira, lo que pasa es que el problema que yo tenía es que era un apartamento que el tiempo de vacancia era muy largo. Cuando yo lo rentaba, me lo rentaban por 1 año, 2 años máximo y después píntelo y dure 6 meses mostrándolo a ver si aparece alguien. Cuando yo ya lo puedo rentar a corto plazo, que eso fue un cambio de chip que yo implementé haciendo la mentoría, la vacancia se redujo dramáticamente y entonces ya es un apartamento que es como una caja registradora, una maquinita que todos los meses está dejando dinero. Y ahorita con ese movimiento de la población y los trabajos y todo, esas rentas a corto plazo son un negocio muy rentable. No solamente está Airbnb y Booking, que de todas maneras cobran una comisión, pero se puede hacer directo con Marketplace, se puede hacer directo con las mismas redes. ¿Qué usas tú para promover tu renta? Mira, yo realmente lo que uso principalmente es Airbnb. Yo intenté con Booking y no tuve, digamos, una buena experiencia. Tuve una anécdota en la que una persona tomó el apartamento y yo cometí el error de haberle recibido el dinero y por adelantado, porque Booking daba esa opción. Y resulta que después usaron mi apartamento para una estafa. Wow. Entonces, desde ahí yo aprendí la lección. Ese fue un error que cometí antes de la mentoría y yo preferí pasarme a Airbnb donde todo se hace con una tarjeta de crédito. Entonces, de alguna manera, si tú pagas una tarjeta de crédito, pues están de alguna manera verificando bien quién es la persona detrás de la tarjeta de crédito y además ahí está la garantía para el anfitrión. Y uno además puede revisar la reputación de la persona y uno decide si la quiere tener o no. Increíble. Entonces, tú usas ahorita Airbnb. ¿Cuánto te cobra Airbnb de comisión? Uy, más o menos como el 18%. 18%. Bueno, y no has intentado Marketplace, o sea, lo que yo... Mira que no lo he intentado, pero me parece curioso y lo voy a tener en cuenta. Vamos a promoverlo porque sería una gran oportunidad también. Claro, porque si Airbnb te está cobrando el 20% y tú puedes averiguar las referencias de la persona, o sea, realmente hay muchas formas de averiguar unas referencias y puedes ensayar. ¿Y a cuánto tiempo es tu renta promedio? Pues mira, yo tengo varias propiedades, la mayoría las rento a corto plazo, que pueden ser periodos desde 4 días en adelante, pero también he tenido personas que se han quedado 1 año completo. Wow.
Bueno, para 4 días, Marketplace sí no te sirve para 4 días. O sea, tendría que ser que para un mes, 2 meses, ¿cierto? No, no sé. Pero lo que te digo es, ábrete a mirar nuevas posibilidades, porque hay un mercado grande para rentas a corto plazo. Y cuéntame, ¿todas las propiedades las tienes por habitaciones o por corto plazo? No es por Eh, habitaciones, pero por corto hay, plazo. hay una propiedad donde se renta por habitaciones. O sea, hay 3 habitaciones, en una vive mi mamá y se rentan las otras 2. Y las otras sí se rentan completamente, el apartamento completo. Ok. Cuando nos conocimos, ¿cuántas propiedades tenías? Solo una, ¿Y ahora cuántos tienes? 4. Increíble. ¿Has crecido con ingresos pasivos? Sí, por supuesto. Yo sigo trabajando, sigo siendo Sí, empleado. claro. Me gusta lo que hago, quiero continuar haciéndolo, pero también me trae mucha paz mental saber que hay otra forma de ir uno sembrando para el futuro y que no dependa solamente de un empleo. Entonces, pues creo que todavía soy bastante joven. Entonces, no veo la necesidad de retirarme, no quiero hacerlo. O sea, que pues estás demasiado joven. Pero ya tienes ingreso pasivo para retirarte, ¿tendrías? Todavía no, pero para allá vamos. Ahí vamos. ¿Qué edad tienes tú? Tengo 42. Cuando nos conocimos, hablamos de lo de Estados Unidos. ¿Eso fue una idea que nació en la conversación o que tú estabas trabajando? Es que cuando nos conocimos, cuando tomamos la mentoría, en ese momento había la posibilidad de una relocalización para mí en San Francisco, en Estados Unidos. Y en ese momento yo recuerdo que tú me dijiste, si se te da la oportunidad sería muy bueno. Infortunadamente, esa oportunidad se cayó faltando 2 semanas para irme, pero ahora salió una oportunidad para mí mucho mejor. Porque la oportunidad original yo dependía de un sponsor de Estados Unidos. Yo dependía de que una empresa quisiera pagar el proceso de inmigración y llevarme a Estados Unidos. Y cuando tú estás allá en Estados Unidos, si ese empleador decide acabar tu contrato, tienes 30 días para buscar otra empresa y otro sponsor, y eso no es fácil. En el proceso que estoy haciendo actualmente, yo soy mi propio sponsor, apliqué a través de una visa, la EB2 de interés nacional, y simplemente es demostrar que lo que tú haces o lo que tú sabes le interesa a Estados Unidos. Entonces tiene una gran ventaja porque pues tú llegas de una vez directamente con Green Card, lo puedes hacer desde tu país de origen, no tiene las restricciones de dinero que tiene, por ejemplo, el que quiere aplicar una visa inversionista o el que quiere, o el empresario que tiene que, hay casos que son $100,000, otros casos que son casi $1,000,000, o lo que hace mucha gente que se va a Estados Unidos de manera ilegal y después se casan y hacen una cantidad de cosas que después van a traer problemas en el largo plazo. Mira, yo en mi vida siempre que he hecho lo mejor para que algo salga y no sale es porque hay algo mejor para mí. Siempre, eso te lo puedo garantizar. Que yo digo que maldita sea después de que mira, si yo hice lo mejor porque saliera y no salió, es porque hay algo mejor para mí. Sí, y pasó, mira, te cuento que, por ejemplo, cuando se cayó esa oportunidad, yo lo tomé de una forma bastante estoica y unos pocos meses después empezó la pandemia y yo, la verdad, aproveché y compré apartamentos en pandemia con las tasas de interés más bajas que ha habido en Colombia como en los últimos 40 años. Estaba listo para aprovechar esa oportunidad y en Estados Unidos tal vez no lo hubiera podido hacer, porque si llego allá hubiera tenido que empezar a crear una reputación financiera en ese momento. No, increíble lo que haces, pero impresionante. Muchas gracias. Pero y yo te quiero preguntar eso, Gonzalo. Tú aprendiste esto en Colombia. Si tú te vas para Estados Unidos, lo que aprendiste en este programa te sirve en Estados Unidos. Definitivamente. Yo ya siento que el mundo es mi casa. Exacto, ¿cierto? Habrá que aprender las reglas del juego, porque hay cosas que son diferentes, pero en últimas lo más importante que es qué comprar, qué no comprar, cómo comprar. Tú lo sabes, cómo usar el crédito, qué crédito usar, eso ya lo sabes, ¿de acuerdo? Exactamente, y sobre todo que no solamente es el tema de cómo se analiza, qué comprar, qué no comprar, es que también llegas con una mentalidad diferente. O sea, yo sé que cuando llegue a Estados Unidos voy a poder aplicar todo el conocimiento que he hecho en Colombia. Obviamente quiero seguir aprendiendo de ti, pero sé que lo que yo hice en Colombia lo puedo hacer en Estados Unidos y si me voy para Europa ya también lo podría hacer. Exactamente. Y yo les digo, bueno, aquí en este libro, Un inmueble al año no hace daño, de verdad, si no es que todavía no estoy listo para el curso de Carlos, el libro, y empieza, aquí está toda la información. ¿Tú lo leíste, Gonzalo? Sí, señor. Sí, lo Exacto. Y ahí está toda la información y ya estoy trabajando en el próximo. Se va a llamar Si lo hubiera sabido antes. Y yo creo que para junio lo vamos a tener y está espectacular. Me encantaría tener una copia. Vas a tenerla, vas a tenerla. Gracias. Mira, yo quiero resaltar
en este podcast la oportunidad que muchas personas tienen de convertirse en empleados internacionales, porque todo lo de la pandemia y toda la crisis que ha habido ha generado unas oportunidades. Por ejemplo, en Estados Unidos hay problema para conseguir gente calificada. Las empresas están sufriendo por eso. En Canadá hay unas oportunidades increíbles, pero no solamente para irse para Estados Unidos o Canadá, sino que hay oportunidad de trabajar desde nuestros países y dolarizarse realmente. Que el dólar se va a acabar, que no sé cuál. Pero a mí me da risa porque todos los que hablan, no, que el dólar, que el Bitcoin es el futuro, que el dólar es una porquería, que no sé cuál. Y ahorita el rublo, el yen, todos están en problemas. Y sí, yo sé que el dólar, la economía de Estados Unidos está endeudadísima y todo, pero ¿cuál es la opción? ¿Qué ha pasado con el dólar en la mayoría de los países? Se ha subido y se ha disparado, porque el dólar es la opción. Sí, que a lo mejor va a cambiar, que no sé qué, que se va a acabar el mundo, que no sé qué, pero hoy es una opción. Y si las personas tienen el problema de la devaluación y de la inflación, ¿por qué no buscan cómo dolarizar sus ingresos? Que hay oportunidades, de acuerdo, no solo en el área de tecnología. Tú que tienes ese contacto, ¿estás de acuerdo con esa afirmación que estoy haciendo? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Uno está todo el tiempo pensando que el mundo se va a acabar, que el cielo se va a caer, pero yo, por ejemplo, te lo digo, en plena pandemia, yo veía, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de comprar unos aparte estudios en Chapinero y yo veía a Chapinero desocupado. Eso parecía como que hubiera habido un apocalipsis zombie y yo tenía algo de miedo. Yo me acuerdo que en ese momento todavía estaba en la mentoría contigo y yo recuerdo que hiciste una reunión así como de, venga, tranquilícense, pensemos las cosas, esto es lo que viene, esta situación va a pasar en algún momento y eso, digamos, como que ya empecé a quitarme ese miedo de la cabeza y empecé a mirar, oiga, aquí lo que yo veo es que los constructores están bajando los precios, el Estado está dando subsidios, las tasas de interés bajaron, entonces en medio de toda esa crisis, mientras mucha gente estaba esperando a que todo se volviera a reactivar, ahí estaba la oportunidad. Y en ese momento están todos esperando la recesión, entonces no hacen nada. Es que en vez de que me manejen las noticias, me maneja mi propia estrategia. Exacto. Y es el decir, ¿qué es lo que yo voy a hacer? ¿Y cómo compraste los otros 3 apartamentos? En algún momento a mí me quedó esa frase, un inmueble al año no hace daño, de que va a caer, oiga, ya tengo mi primera propiedad comprada con estrategia inversionista y ya es hora de volver a moverme. Y empecé a buscar y encontré un apartamento nuevo, pero que no fuera sobre planos. Entonces era lo mejor de ambos mundos porque era nuevo, pero con subsidio del gobierno y sin tener que estarle dando plata a un constructor durante 1, 2, 3 años con toda la incertidumbre Exacto. que eso representa. Y habían esas oportunidades, había gente echándose para atrás en esos negocios. Y entonces eso desesperaba a los constructores y uno llegaba y era la Coca-Cola en el desierto. Increíble, no, pero impresionante porque tú lo que hiciste fue ser leal con tu estrategia y no dejarte llevar por la loca de la casa. Sí. Increíble. Bueno, ¿y cuándo te vas para Estados Unidos? Este año espero hacerlo antes de 6 meses. Impresionante. ¿Y qué vas a hacer con las propiedades? Las voy a seguir operando desde Estados Unidos. Era una pregunta de prueba ácida, tú sabes. Bueno. Sí, sí, claro, claro. Además que cuento con la colaboración de mi madre. Ella hizo la mentoría conmigo, pues Sí. yo llegué a la mentoría solo, sin pareja, pues como generalmente suele suceder. Entonces me asocié con ella, le dije, hagámoslo juntos y ella entiende la filosofía que estamos aplicando y por qué lo estamos haciendo. Espectacular. Bueno, dime una cosa, Gonzalo, ¿qué le dirías a una persona que no le alcanza, que es muy difícil comprar, que porque los intereses, porque la situación, porque cualquier razón no compra y quiere comprar y quiere crecer financieramente? Mire, yo enfrenté esa situación. Lo que yo le diría a la persona es no pierda el tiempo. Si usted quiere intentarlo leyéndose el libro, hágalo. Pero si se da cuenta que eso no funciona, busque un mentor o edúquese o tome un curso. Cuando uno sale del papel de víctima y empieza a decir, bueno, voy a hacer que esto suceda y empieza uno a reconocer, no estoy obteniendo el resultado que yo quiero, que esa es la parte difícil. Uno generalmente se queda, es como, lo quiero hacer, pero no lo he logrado, pero el otro año sí lo voy a lograr. Pero si hace un momento en que uno se vuelve ácido con uno mismo y dice, oiga, ¿qué está pasando? ¿Por qué no lo estoy logrando? ¿Qué puedo hacer diferente? Y en mi caso, puedo decir que si tengo un problema emocional, el terapeuta me ayuda, el curso me ayuda, el mentor me ayuda, el experto en bienes raíces o en invertir en acciones también me ayuda. Entonces, lo ideal sería darse cuenta de que estás en el nivel en el que sabes que no sabes,
Y para pasar al siguiente nivel necesitas a alguien que te pueda dar la mano. Yo pienso que la educación te da paz mental y te ahorra mucho tiempo. Y problemas y dinero. Bueno, muchas gracias. Bueno, y a ti que estás escuchando y viendo esto, te quiero decir que, fíjate, es que siempre llegamos a lo mismo. Las personas tenían una situación, hicieron un cambio que les dio su educación, que les dio su apertura a reconocer que no saben, y ese cambio les permitió ver del infierno al cielo en un segundo, porque lo tienes todo. Mira, vez tras vez, tras vez, tras vez, eso lo veo en las personas. Todos tenemos muchísimas oportunidades si cambiamos nuestro pensamiento. Entonces yo te invito a que reconozcas que tienes todo lo que necesitas para lograr lo que quieres, que lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto.